Hola, saludos, abundante paz y gracia sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es esta ocasión donde el Señor nos permite llegar una vez más hacia sus hogares y llevar el mensaje de transformación por medio de la palabra de su gracia. En esta transmisión que se celebra desde acá, desde Santiago, República Dominicana, desde esta congregación cristiana central. Y hoy quiero invitarle a que nos acompañe en las Escrituras para que estudiemos la palabra del Señor. Para ello quiero invitarle a que consideremos la declaración que aparece en Primera de Juan, capítulo 5 y sus primeros versos. Y leemos la palabra del Señor en esta hora. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La realidad de la temática que hoy quiero agotar en esta enseñanza se centra en la declaración de Primera de Juan en su capítulo 5, versículo 1 al 3, específicamente, donde la Escritura nos da a entender un cuadro sumamente interesante de lo planteado por Juan a aquellos que somos portadores de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Así que Primera de Juan en su capítulo 5, verso 1 al 3 es la base escritural que hoy vamos a estar usando en la palabra del Señor. Y la temática es obedeciendo desde nuestra nueva naturaleza espiritual en Cristo. La realidad es que la Escritura plantea un cuadro sumamente interesante en esta epístola según Juan, en la cual podemos ver cómo la mayoría de personas desconoce la diferencia entre lo que es solo un creyente religioso, cargado de buenas intenciones, dependiente de sus propias fuerzas y capacidad. ¿Y cuál es la diferencia a un hijo de Dios, quien en virtud de un nuevo nacimiento es portador de una nueva identidad y de una nueva naturaleza? Así que la realidad que la Escritura plantea y nos introduce en los capítulos de esta primera epístola de Juan tiene que ver en la diferencia entre un hijo de obediencia y un hijo de desobediencia. Aquí hay tres declaraciones relevantes para poder identificar de manera práctica lo que es alguien gobernado por la nueva naturaleza espiritual. Y esas tres pruebas básicas que evidencian una nueva naturaleza espiritual y una comunión verdadera en la identidad con el amado Hijo Cristo, tiene que ver con tres realidades. La primera se llama obediencia. La segunda se llama amor y la tercera se llama verdad. Voy a reiterarlas. Tres realidades que evidencian de manera práctica que tenemos una nueva naturaleza que gobierna nuestras vidas y nuestra comunión espiritual son la obediencia, el amor y la verdad. Esto es lo planteado por Juan en esta relevante epístola. Así que Juan entonces lo llama a la obediencia el andar en luz, al amor el andar en amor
y a la verdad el andar en la verdad. Estas son tres pruebas básicas de nuestra comunión espiritual. El énfasis mayor no es en tanto el ser, sino el evidenciarlo en la forma de andar. Es por esto que encontramos aquí un gran contraste entre lo que es decir y hacer. Somos más efectivos muchas veces hablando y diciendo que demostrando y evidenciando lo que en realidad Dios ha depositado en nuestra vida. Por eso es posible que se esté hablando de que vivimos en luz y nuestra realidad existencial pueda mostrar como si estuviéramos siendo gobernados por las tinieblas. Esto nos colocaría en una de dos posiciones, o en la posición de la obediencia o en la posición de la desobediencia, o en la luz o en las tinieblas, o en la vida o en la muerte. Todo esto se trata de una realidad manifestada por medio de dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que es aquella que hemos recibido en Cristo, y la naturaleza adámica, que es aquella que teníamos cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Con la naturaleza adámica, un ser humano respira, se moviliza, puede tener vida en el contexto natural, pero no necesariamente la garantiza en el plano espiritual. Con la naturaleza de Cristo, usted y yo vamos a tener vida física y una vida espiritual desde la cual es gestionado todo lo que tiene que ver con nuestro accionar. Así que estas son las pruebas básicas que Juan plantea de quien es gobernado por la comunión de Cristo y quien es gobernado por una nueva naturaleza espiritual. Juan usa 7 veces la palabra nacidos de Dios. Describe características que evidencian un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza. Así que algunas de estas características yo las voy a mencionar y haré un resumen de 5 de ellas. La primera, la práctica de la justicia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Quien es nacido de Dios practicará la justicia. La segunda característica, el no practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. La tercera característica de uno que es nacido de Dios es amar a su prójimo. La cuarta característica de quien es gobernado por la naturaleza de Cristo es vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Y la quinta característica de alguien que tiene la naturaleza de Cristo es no tener comunión con las tinieblas. Por lo tanto, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 afirma esta poderosa declaración. La clave consiste y está en nuestra condición de hijos de Dios. El punto lo define quién es que gobierna nuestra realidad existencial. Si es Cristo o es Adán. Si es Adán, la realidad es que nosotros podemos tener algún tipo de grado de obediencia. Sí, aunque suene un poco extraño, en Adán se puede también obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia en Adán y la obediencia en Cristo? ¿Por qué el evangelio, que fue diseñado para convertirse en un deleite de todos aquellos que disfrutamos de la gracia del Señor, para unos es una experiencia deleitosa y para otros es una carga sumamente pesada y sacrificial? ¿Por qué lo que unos disfrutamos a otros le cuesta tanto? El punto es en qué naturaleza hacemos cada cosa. En la naturaleza de Adán se puede obedecer, pero se obedece por temor a las consecuencias. Se obedece por miedo a las amenazas del sistema religioso. De ahí que hay personas que pasan toda la vida, toda la predicación, cada vez que ocupan una plataforma, hablando más del diablo que de Dios, del infierno que del cielo, de las consecuencias del pecado que de los beneficios de su gracia. El punto aquí es que entonces producimos un tipo de creyente con una mentalidad híbrida, un tipo de creyente que es santo mientras está en el lugar y entorno de un edificio donde se le está recordando las amenazas y consecuencias de la violación a estos principios. Pero cuando sale de allí, se le olvida todo lo que le dijeron.
comienza a vivir una vida totalmente diferente a lo que profesamos. Porque la realidad de la obediencia no debe de nacer ni del miedo, ni del temor a las consecuencias, ni de la manipulación, ni de la condenación. La obediencia que nace de una nueva naturaleza se suscita en el poder de la vida indestructible de Cristo. Usted y yo obedecemos de forma orgánica cuando el obediente vive dentro de nosotros, y este es Cristo. Cristo garantiza obedecer por amor y no por temor a las consecuencias. Cristo en nosotros se convierte en la clave de todo este asunto por medio de la comunión que tenemos como hijos de Dios, la cual produce como resultado una nueva naturaleza espiritual. Así que es importante resaltar que Dios no destruye en su totalidad ni erradica la vieja naturaleza en nosotros. Si la vieja naturaleza fuera exterminada en su máxima expresión, usted y yo no estuviéramos vivos hoy, porque una vez recibimos a Cristo nos fusilaran al día siguiente. El punto aquí es que Dios lo que hace es que trae redención a la plataforma de la naturaleza que antes nos gobernaba. Entonces allí es donde se redime y se implanta una nueva naturaleza en este cuerpo mortal que nosotros tenemos, pero ahora es gobernado desde la naturaleza y la simiente de la vida de Cristo dada por medio de su Santo Espíritu. Esta es la realidad que nos enfoca en lo celestial y en lo eterno. Produce en nosotros un profundo anhelo por tres realidades. Cuando usted y yo vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, lo que menos nos interesaba era lo espiritual. Es más, la experiencia espiritual la relacionábamos desde una perspectiva un tanto errónea. Algunos confundían lo espiritual con el espiritismo. Trataban la Biblia como un amuleto supersticioso. Todavía entramos a hogares donde la Biblia está abierta solo en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y es objeto hasta para espantar aquellas cosas que parecen negativas, porque no hay un enfoque en lo espiritual sino en lo supersticioso. Y esta realidad de una nueva naturaleza activa tres realidades en nuestra vida que se convierten en la prioridad de nuestra existencia. La primera de ellas, si usted de lo que toma nota, se llama lo espiritual. Una nueva naturaleza despierta un hambre profunda y un enfoque en lo espiritual. Lo segundo es la obediencia y el tercero, el hacer la voluntad de Dios. Note el orden en que lo voy a hacer mención. Número 1, la vida espiritual, el enfoque espiritual. Número 2, prioriza la obediencia desde una plataforma diferente, donde ahora es más que por temor a una consecuencia, es por amor al propósito y es por amar tanto a aquel que nos salvó que no queremos ofenderle ni fallarle, más que miedo a lo que nos va a hacer. Y lo tercero tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios. Y es que yo no voy nunca a lograr hacer la voluntad de Dios por mi fuerza y mi capacidad hasta que la obediencia no se manifieste como una realidad gubernamental dentro de mi vida. Este es el punto que hace que el que es nacido de Dios no peca, como Juan dijo. Ahora, ¿significa esto que ninguno de nosotros cometemos pecado? Pues claro que no. Sino que lo que Juan está diciendo es que no practica el pecado de manera deliberada. ¿Y cómo alguien puede practicar el pecado de forma deliberada? Cuando toma la gracia de Dios en vano y usa la gracia como un pretexto para pecar y abusa la gracia. Cuando toma la misericordia como un objeto para transarla y por el hecho de que Dios es bueno y misericordioso, continuamente violenta los principios espirituales y esto se llama pecado deliberado. Así que dice la Escritura acá que el que es nacido de Dios no peca deliberadamente, abusando de la gracia y la misericordia de Dios, porque tiene dentro de sí implantada la simiente de una nueva naturaleza. Y la simiente de esta nueva naturaleza no tiene comunión y aborrece el pecado. Mientras que la vieja naturaleza en Adán ama el pecado, que es lo que separa al hombre de Dios, la nueva naturaleza en Cristo aborrece el pecado y el pecado no tiene
compatibilidad con esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza nos hace estar fundidos con Cristo. Cristo está en mí y yo estoy en Cristo por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Y como Él es santo y su Espíritu es santo, en Él no hay compatibilidad con el pecado. De manera que un hijo de Dios puede pecar. Y si hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos, que es Jesucristo, quien nos defiende ante Dios el Padre. Pero no toma el pecado como un estilo de vida, no toma el pecado como una práctica, no toma el pecado como una especie de práctica deliberada, abusando la gracia y la misericordia. Porque la simiente de Dios en sí aborrece todo lo que es pecado y aborrece todo lo que es contrario a la voluntad y a la obediencia al Señor. Así que hablar de esta nueva naturaleza y hablar de lo natural y lo espiritual sería muy complicado sin definir algunas realidades. Y una de ellas es la palabra griega traducida para naturaleza, que es la palabra psíquicos, y se refiere al hombre que es gobernado por su ambiente. Es decir, el natural es gobernado por sus instintos naturales y animal. Y cuando aquí habla de instinto natural y animal, se refiere a los aspectos almáticos, porque el alma tiene deseos que se asemejan y se describen en ese contexto griego como deseos animales. Por eso hay actitudes de nuestra vida y de nuestra conducta que al ser almáticas se inclinan a lo terrenal, a lo bajo, a lo que es contrario al propósito de Dios, a lo que distorsiona el diseño de Dios, la imagen de Dios. Y el alma puede inclinar a un ser humano a los deseos más bajos que podamos pensar o imaginarnos. Pero un natural es aquel que es gobernado solo por su ambiente, es decir, por esos instintos naturales, almáticos, animales, como resultado de la naturaleza adámica pecadora. Y este hombre es incapaz de comprender verdades espirituales, porque el natural no puede entender lo espiritual, le parece locura porque no lo puede comprender y porque el Espíritu de Dios no habita en él. Esto no lo determina cuán inteligentes o intelectuales somos, sino que simplemente esto es determinado por cuál naturaleza nos gobierna. Si la naturaleza que nos gobierna es carnal, es natural adámica, lo espiritual será una materia en la que sacaremos cero. Pero si la naturaleza que nos gobierna es espiritual en Cristo, lo espiritual será comprendido, amado, y aunque no logremos entenderlo, producirá un deleite en nuestra vida por causa de esa naturaleza que nos ha sido impartida. Ahora, cuando un creyente se encuentra entre estas dos batallas, entre los residuos de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en su vida, tiene una disyuntiva en cuanto al plano de lo que tiene que ver con la obediencia. Y es ahí que como creyentes muchos sucumben y se rinden ante los deseos y todo lo que es el sometimiento a la vieja naturaleza. Viene el tropiezo, viene la caída, y por eso es importante migrar por medio de la redención todo nuestro viejo estilo de vida y actitudes a Cristo. Voy a repetir esta declaración. Es traer una mudanza y una migración de todo el viejo estilo de vida, de todas nuestras actitudes, y lo que no sea redimido en Cristo y lo que no pase el sedazo de Cristo, entonces tiene que ser desechado en nuestra vida. De ahí Pablo en algún momento hace una declaración poderosa y dice: todo lo que yo tuve en algún momento de mi vida como ganancia, lo he puesto por basura, porque no pasó el sedazo hacia Cristo. Todo lo que fue mérito humano, todo lo que fue logro de la carne, todo lo que fue el bagaje de una vieja temporada donde Adán era el que gobernaba sin Dios, sin esperanza y carente de propósito, ya no me va a servir en esta nueva temporada en Cristo Jesús. Pero la realidad es que mientras la inmadurez nos hace obedecer desde una posición sacrificial,
La madurez nos lleva a obedecer desde una nueva naturaleza espiritual. Obedecemos a Dios por medio de su palabra, ahora en esta nueva naturaleza, y no solo por temor a las consecuencias que pueden venir a nuestra vida, sino por amor al propósito que nos gobierna. Implica esto que para que sucediera esta realidad, Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener vida. En la cruz se produjo más que un sacrificio, se produjo un intercambio. Y en ese intercambio, entonces, su vida fue dada por la nuestra. Cristo puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. Él se puso la ropa de nosotros, es decir, la condición del pecado y de la muerte la cargó en sí para que nosotros tuviéramos la vestimenta de la justicia y de la vida que ahora tenemos en el Señor. Por eso es que Dios puede vernos a nosotros limpios como pecadores arrepentidos, porque nos ve a través de Cristo. Este fue el intercambio. Quienes estaban cautivos y presos, destinados a la muerte, fueron puestos en el lugar en donde estaba el inocente, que nunca había fallado y en quien nunca se encontró pecado ni maldad. Pero al inocente le fue puesto en el lugar donde estaban aquellos con su ropa contaminada. Esto me trae una reflexión poderosa, porque la realidad es que ante esta situación nosotros estamos más llamados a amar la nueva vida y la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo, por medio de la cual Dios nos ve, que buscar los residuos de nuestra vieja existencia. Pero lo que sucede a blanco y negro en el aquí y ahora, en nuestra realidad existencial, no es necesariamente eso. La mayoría vive añorando y anhelando los antiguos, los asuntos del viejo tiempo. Usted escucha personas cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo hacía. Usted escucha personas hablar de su antigua vida. Es más, muchos de los supuestos espacios de testimonios que se usan en el Evangelio glorifican más la antigua condición que lo nuevo que Dios está haciendo. Usted oye gente porque cuando yo maté, porque cuando yo robé, porque cuando yo hice tal cosa, y entonces para colmo dicen, gloria a Dios. No sé en qué glorifica a Dios eso. Entonces, cuando viene a ejecutarse esta declaración, el margen de espacio a lo que Dios ha hecho es tan mínimo que es más lo que se habla de lo que usted era, de lo que usted hacía, de lo mal que usted se portó, que de lo que Cristo ha hecho como una obra de transformación en nuestra vida. Así que entonces el punto acá tiene que ver con algo sumamente interesante. ¿Por qué la tendencia humana es el anhelar más, el estar del lado de quien nos tiene prisioneros que de quien nos hará libres? ¿Por qué la tendencia humana es amar más el victimario que al libertador? Hay una ilustración que quiero usar. Entre los años 60 y 70 hubo algo que aconteció. Y aconteció en una ciudad muy importante de Europa, Estocolmo, Suecia. Fue un asalto bancario, el más grande perpetuado en su tiempo, un escándalo internacional hasta donde la prensa podía en lo limitado de su tecnología. Y literalmente el punto relevante de aquello que sucedió es que mientras alguien llegó a asaltar la institución bancaria, allí dentro tomó rehenes, duró días negociando, y cuando llegó la hora de la liberación y pudieron rescatar a aquellos que estaban cautivos, sorpresa que se llevan las autoridades. Después de tanto esfuerzo, los que estaban cautivos tomaron tanto aprecio de quien los tenía cautivos que prefirieron irse con el que lo tenía secuestrado y no con quien lo quiso libertar. Esto se llamó en la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano el síndrome de Estocolmo. Porque es inconcebible ante la realidad del ser humano de poder entender cómo una persona termina amando a quien lo destruye y lo oprime y termina prefiriéndole antes de quien le liberta. Pero esa es la realidad de nuestra vieja naturaleza. Esa es la realidad que produce el vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo. Parecido o similar a lo que sucede con nosotros cuando hemos disfrutado la vida de Cristo y no podemos todavía gestionar lo que es el beneficio de esta nueva naturaleza
espiritual. En la cruz Cristo mató todo lo que nos condenaba y ahora entonces somos perfeccionados en Él, muriendo a la vieja naturaleza, a lo terrenal en nosotros, y se nos ha impartido una nueva vida en Cristo Jesús. Esta nueva vida es el resultado del sacrificio efectuado en la cruz. Esto es lo que llamamos la obra consumada en la cruz, y por medio de la cual existe un proceso continuo en el que nosotros estamos siendo reconfigurados en Cristo. Hay tres realidades que evidencian o que afirman ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La primera realidad se llama lo legal. La segunda realidad se llama lo espiritual. Y la tercera realidad se llama la nueva naturaleza. Si vamos a hablar de la obra consumada en la cruz, la obra consumada en la cruz demanda legalidad existencial para vivir y para operar en todas las áreas. Demanda un enfoque en lo espiritual y lo celestial y demanda el vivir como la nueva naturaleza que somos. Describo un poquito estas tres realidades para poder aplicar esta enseñanza. La primera, la legalidad espiritual en nuestra vida. Nos posiciona como hijos de Dios y nos traslada de nuestra antigua condición de ilegalidad espiritual por causa del pecado a la libertad gloriosa donde nosotros podemos disfrutar como hijos de Dios de la vida de Cristo. Es en Juan en su capítulo 8, versos 32 y 34. 34 que dice: quien hace el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Juan 8:32 dice: conociendo la verdad, somos hechos libres de esa esclavitud. Segundo aspecto, lo espiritual, el cual ha sido resuelto por medio de la reconciliación. Y desde ahí la prioridad de nuestra vida es la vida que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y el tercer aspecto de la obra consumada en la cruz tiene que ver con la nueva naturaleza. Se nos sacó de la mortandad, se nos otorgó vida, vida en abundancia, vida eterna, aunque en otro tiempo nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que obedecer desde esta nueva naturaleza en Cristo Jesús nos enfocará en lo eterno, nos reconciliará con la realidad de los cielos y de la tierra, de manera que estemos conectados a la economía de los cielos, aunque vivamos en la tierra, porque cuando éramos naturales solo dependíamos de un ambiente. Al ser espirituales podemos estar en la tierra y depender también de los cielos, porque nos da acceso a dos realidades. Contrario a lo que antes éramos en Adán, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, la realidad es que la antigua naturaleza, la Escritura le llama el viejo hombre. Y el viejo hombre va más allá de lo que es una cultura pecaminosa. Es aquel que se opone al propósito de Dios, intentando impedir que se lleve a cabo el orden establecido por Dios para nuestra vida. A través de la cruz disfrutamos de un reajuste. A través de la cruz disfrutamos de una nueva naturaleza. A través de la cruz disfrutamos con la comunión con el Padre y nuestra vida es ajustada y reconfigurada en Cristo Jesús. Así que al ser reconfigurados en Cristo, nosotros estamos siendo perfeccionados. Usted que me escucha o me ve puede decir perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Y ese ser perfeccionado en Cristo Jesús implica que Dios permitirá procesos y aflicciones para trabajar en nosotros y producir madurez espiritual hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que la parte más relevante de todo esto en el madero determina un antes y un después, una vieja y una nueva naturaleza. Y consiste esta nueva naturaleza en algo más. Voy a decir esto con detenimiento. Esta nueva naturaleza consiste en algo más
que anunciar y conocer el Evangelio. Y ese algo más que anunciar el Evangelio y que conocer el Evangelio se llama vivir el Evangelio de Jesucristo. Hay evangelios de hombres, existe un evangelio de tradición y religión, y existe el evangelio de Cristo, que es el que comunica el reino de Dios. Y la carne y la sangre jamás podrán heredar el reino de Dios. Se necesita una nueva naturaleza en el Hijo Cristo para poder acceder a este evangelio que es de Él y cuya connotación es totalmente espiritual. Tratar de vivir el evangelio de Cristo desde Adán o desde una vieja naturaleza va a producir frustración, va a producir que podamos dejar de disfrutar desde la posición del deleite, aquello que en un momento Dios diseñó para que fuese deleitoso y agradable a nuestra vida. De ahí es entonces que cuando tratamos de vivir el evangelio desde una vieja naturaleza, tenemos tantas personas religiosas que basan la vida de fe en asuntos periféricos, externos e irrelevantes, y que viven frustrados y amargados en su mayoría. No hay una cosa más aburrida y amargada que un religioso. ¿Qué tal, hermano? Amén. Porque cree que por la apariencia, el tono de la voz o cualquier característica superficial es determinada la realidad de la santidad que gobierna su ser. Pero cuando hablamos de tratar de vivir un evangelio con una vieja naturaleza, el énfasis de la vieja naturaleza será en lo que se ve, en lo que perece, en lo temporal. Allí es donde viene la frustración, tratando de obedecer la voluntad de Dios expresada por medio de su palabra y no poder, porque la vieja naturaleza, que es solamente carne y sangre, no puede administrar los asuntos del espíritu. Produce frustración, produce amargura, querer hacer lo de Dios y terminar haciendo nuestro propio deseo. ¿Cómo podemos resolver este asunto si no es por medio de la naturaleza espiritual? Y esa naturaleza solo se manifiesta por medio del nuevo nacimiento y de la vida del Espíritu y poder ser gobernados por Cristo Jesús. Esta es la causa por la cual el mismo evangelio, que es deleitoso para algunos, es frustrante y una carga pesada para otros. Hay una realidad que nos lleva a cumplir el propósito a través del carácter de Cristo que produce esta nueva condición, y es la nueva naturaleza espiritual que comunica la vida del Hijo de Dios en nosotros. Así que entonces esta perfección al estilo Dios involucra padecimiento, de manera que Cristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8 declara: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículo 8. Así que la metodología de la obediencia se puede clasificar por medio de dos vías. Número uno, por medio de un suceso llamado nuevo nacimiento espiritual o regeneración. Y la otra vía por la que se puede expresar la metodología de la obediencia es por medio del sufrimiento y los procesos de padecimiento que nos entrenan para aprender a obedecer a Dios, aún en los momentos más hostiles y de más adversidad. En pocas palabras, el padecimiento será el proceso usado para enseñarnos lo que es el ser perfeccionado en cuanto a la obediencia. Y la naturaleza espiritual es la posición desde la cual obedecemos, y esto solo es posible estando en Cristo Jesús. Aprendemos obediencia y la vemos entonces no como un castigo, sino más bien como un entrenamiento que corresponde como gratitud a la obra realizada a favor de nuestra vida. Por eso Filipenses 2:5 nos exhorta a que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que fue obediente y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Somos unos con Él
y hemos sido fundidos en su naturaleza para que ahora obedecer no sea una carga pesada, sino un asunto deleitoso desde la realidad en la cual vivimos en Cristo Jesús. Así que hacer la voluntad de Dios demanda la postura de la obediencia. Esta realidad en algún momento nos va a costar padecimientos y sufrimientos. Quien hace la voluntad de Dios no siempre recibirá aplausos, y menos en un mundo gobernado por la anarquía, la rebeldía, la contumacia, la arrogancia y todo lo que tiene que ver con la naturaleza del Adán caído y muerto. Hacer la voluntad de Dios te posiciona como alguien extraño. Cumplir con lo que dice su palabra, obedecer a lo que Dios demanda para nuestro propio bien desde su propósito eterno, no será entendido ni bien visto por quien es gobernado por una mente natural y por una naturaleza caída. Así que la realidad es que Jesús planteó algo referente a esto cuando en Mateo 16:24 dijo: entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto producirá muerte a una realidad y una vieja naturaleza para traer la vida de una nueva naturaleza espiritual. Aplicando esta realidad a hoy en día para poder concluir. Vivimos en un tiempo donde muchos intentan vivir un evangelio sin cruz, una vida basada solo en expectativas y resultados efervescentes, con un concepto de obediencia transaccional y hasta tradicional. La obediencia que nace desde una nueva naturaleza en Cristo es totalmente diferente. No consiste en una especie de intercambio donde me comporto bien para que Dios me premie a cambio por la obediencia que puse. Es más bien la expresión de una nueva naturaleza. Consiste en agradar y honrar a Dios por todo y en todo. Y para que esta realidad sea posible, necesitamos estar en Cristo, quien es el único que nos garantiza obedecer desde una nueva naturaleza espiritual. Así que la verdadera obediencia a Dios desde esta nueva naturaleza no será selectiva ni parcial, sino total, porque estará operando desde la naturaleza de Cristo y no desde nuestro esfuerzo humano. En este estilo de vida se conjugan tres realidades con las cuales quiero concluir. La primera se llama lo que somos. La segunda se llama lo que decimos. Y la tercera se llama lo que hacemos. Voy a repetirlo. Lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser gobernado por esta realidad de la nueva naturaleza espiritual. Si yo tengo un pie en lo que digo, pero no en lo que hago, voy a vivir entre dos naturalezas, entre la vieja y la nueva, y Dios solamente dejó dos términos. O es el viejo hombre o es el nuevo, pero no hay híbridos para poder obedecer en esta nueva realidad. Todo acto de obediencia tendrá resultados, así como también todo acto de desobediencia tiene consecuencias. De la misma forma, la obediencia tardía se puede convertir en una especie de desobediencia. Y de la misma forma, la insistencia en algo que no es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida se llama obstinación, a la cual la Escritura le considera como rebelión y pecado de adivinación en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Alguien dijo en una ocasión que no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios jamás te llamó a hacer, pero que tú insististe. Cuando nosotros nos desconectamos del propósito de Dios para seguir nuestra propia voluntad y nuestros propios planes, podemos caer en la obstinación, que es un grado superior a la misma desobediencia y rebelión, y esto es considerado como una especie de idolatría. Pero qué bueno que tenemos una nueva naturaleza espiritual
y que la obediencia desde esta nueva naturaleza espiritual en Cristo es más que un conjunto de reglas y normas que aprendemos, más bien es un estilo de vida que se manifiesta por medio de la vida de Cristo en nosotros. Concluyo donde comencé. Primera de Juan capítulo 5 verso 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios. En que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios. Y el amor de Dios consiste en que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir si lo hacemos en la realidad de la obediencia desde una nueva naturaleza espiritual. Es mi oración que el Señor permita que su gracia firme en nuestras vidas estas verdades, que más que ser una predicación se convierte en una cultura y realidad de vida, el que podamos obedecer a Dios, agradar a Dios, pero no como algo forzoso ni traumático, sino como un deleite que obedece a la nueva realidad espiritual y la nueva naturaleza que gobierna nuestras vidas. Esta es la realidad planteada por Primera de Juan en su capítulo 5 y en sus diferentes versos. Desde esta realidad hoy quiero orar en base a la palabra recibida por el Señor, para lo cual le invito a que por favor donde esté incline su rostro, cierre sus ojos y me permita orar en este momento. Señor, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias por la nueva naturaleza espiritual que nos has confiado en Cristo Jesús. Gracias porque al impartir la vida de tu Santo Espíritu en nosotros, en virtud de un nuevo nacimiento, has impartido la vida de Cristo. Cristo, quien es la máxima expresión del eterno propósito de Dios y quien nos habita por medio de la presencia de su Santo Espíritu, es hoy la vida que nos gobierna, que nos sustenta, que nos sostiene y que nos lleva a disfrutar en plenitud este hermoso evangelio del reino de Dios. Oramos hoy para que nuestra obediencia no sea basada en méritos, ni en esfuerzos humanos, ni en sacrificios que van de la mano con los méritos de una vieja naturaleza, sino que podamos obedecer la palabra de gracia, la voluntad de Dios y el propósito eterno desde una nueva posición y una nueva naturaleza espiritual que se llama estar en Cristo. Hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Que esta nueva realidad y naturaleza gobierne todo nuestro ser, para que lo que antes era un sacrificio y carga pesada se convierta en un deleite en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y de esta misma manera, si hay alguien que no conoce al Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, quiero en esta hora invitarle a que donde estás puedas repetir esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido y hoy públicamente confieso a Cristo como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte y decirte que has hecho la mejor decisión de tu vida. De esta manera te exhortamos, te recordamos que si no tienes un lugar donde congregarse, allí estará la información de cómo contactar este ministerio y la dirección
las páginas y todo lo referente a cómo poder seguir siendo edificado por medio de la palabra. Y si estás a una distancia donde no es prudente o logísticamente no es posible llegar hacia este lugar, te recomendamos buscar un lugar donde se enseñe las Escrituras, Cristo sea el enfoque principal y se lleve a cabo lo que es el Evangelio del reino de Dios. Será hasta la próxima, donde te invitamos a la misma hora por este mismo lugar a estar conectado con esta transmisión en línea desde esta ciudad de Santiago, República Dominicana, desde esta congregación cristiana central. Sea el Señor prosperando sus vidas.